Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Soy Jason y hoy vamos a hablar sobre la santificación. Hemos hablado sobre el Evangelio y la justificación y por supuesto creemos que somos salvos por gracia a través de la fe y no por obras. Y también sabemos que cuando Dios nos salva, Él tiene un plan para conformarnos a la imagen de Cristo. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Entonces, Eric, primero, bienvenido, y cuéntanos más sobre la santificación, es decir, sobre el plan de Dios para hacernos más como Cristo. Gracias, Jason. Y quiero empezar con un ejemplo. Tengo 5 hijos y entre 2 y 11 años. Jason, vos los conoces a todos. Y cada año es increíble ver cómo crecen los hijos físicamente, emocionalmente y más. Mi hijo que tiene 11 años no es lo mismo cuando tenía 2 años. Hay un proceso de crecimiento entre ellos. Yo sé que mi hijo que tiene 11 años crecerá y será diferente en 10 años más. Esta ilustración nos ayuda a entender un poco lo que es la santificación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la santificación? Bueno, la santificación puede ser comparada al crecimiento de una persona, pero en un sentido espiritual. Cuando Dios nos salvó y justificó, nos hizo nacer de nuevo. En ese momento, Dios comenzó un proceso de cambio en nuestras vidas para ser más como Jesús. Es por eso que se dice que la santificación es progresiva, porque ocurre a lo largo de nuestras vidas. Pero además, la santificación es sinergista, es decir, nosotros cooperamos en ella. Wayne Grudem dice, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Por ejemplo, podemos ver claramente el proceso de santificación en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay 2 verdades en la definición que quiero que pongamos atención. La primera es que la santificación es una obra de Dios donde el Espíritu Santo está cambiándonos a la imagen de Cristo. Literalmente la palabra santificar quiere decir ser apartado. Entonces significa que Dios está cambiándonos y limpiándonos para que seamos santos y más como Jesús. La naturaleza de nuestro Dios es la santidad. Entonces, como sus hijos, debemos ser santos como Él. La segunda verdad es que también vemos como la santificación es una obra cooperativa, progresiva. Es decir, que nosotros tenemos un rol en el proceso de la santificación. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. A veces las personas dicen, bueno, voy a dejar todo en las manos del Señor.
Bíblicamente, la justificación y la salvación inicial son una obra solo de Dios, pero la santificación es una obra de ambos. Nosotros también, por fe, tenemos un rol en el proceso de santificación. Y por otro lado, es progresiva. Según 1 Juan, no hay nadie sin pecado en este mundo. El versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¡Wow! Entonces, sabemos que la santificación en nuestras vidas es algo que va a tomar tiempo, como toda la vida, y a veces se produce de forma más lenta en algunas personas y de forma más rápida en otras. Pero siempre el punto es que estamos creciendo en Cristo. A veces es difícil ver el pecado en mi propia vida, pero tengo la esperanza de que Dios todavía esté trabajando en mi vida. Hay personas que describen la progresión de nuestra salvación y santificación diciendo que hay 3 etapas de la salvación. La primera etapa es la justificación, que hablamos la semana pasada, y es cuando Dios nos salvó de la pena del pecado. La segunda es la santificación, que es cuando Dios nos salva del poder del pecado, y la tercera es la glorificación, que es cuando Dios nos salvará de la presencia del pecado. Bueno, Jason, vos y yo no somos perfectos y sin pecado todavía, pero espero que cada día seamos más como Jesús hasta el día en que Jesús nos perfeccione. Una pregunta obvia es, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo crecer en mi fe? Y Jason, vamos a hablar sobre estos temas en episodios futuros. Bueno, y esperamos esos episodios futuros. La verdad es que nos da mucha esperanza saber que Dios todavía está obrando en nosotros. Amén. Gracias, Eric, por enseñarnos y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Teología en tu Vida.